Hola de nuevo. En este vídeo veremos la importancia fundamental de conectar con un arquetipo de cliente bien definido para poder desarrollar después propuestas de valor viables y significativas. También exploraremos cómo idear, diseñar y validar proyectos centrados en nuestros clientes y nos enfocaremos en entender sus problemas y necesidades. Y comenzamos con el estudio y la identificación de nuestro arquetipo de cliente. Cualquier organización, así como cualquier proyecto de emprendimiento, debe dedicarse a conectar las necesidades reales de un colectivo concreto de personas con unos productos o servicios que las satisfagan, a ser posible de forma mejor que su competencia, respetando siempre una serie de principios éticos y generando valor para la sociedad. Esta aseveración supone, en definitiva, la orientación de dichas organizaciones o proyectos de organizaciones hacia sus clientes. Y es que el cliente es la verdadera razón de ser de cualquier organización y por ende de cualquier proyecto de organización. Todo el proyecto debería de tener un fin último: generar y aportar valor añadido a los clientes mediante la entrega de servicios y de bienes que les supongan un beneficio real. Cada persona en el proyecto de emprendimiento debe tener la responsabilidad de entender a los clientes y de contribuir al desarrollo y entrega de valor para los mismos. Y es que la mayoría de las personas emprendedoras nos empeñamos en comenzar a construir nuestra casa desde el tejado. Si las empresas fracasan por no tener clientes mucho más que por no tener productos, ¿por qué nos centramos en gestionar el desarrollo de productos mucho más que el desarrollo de clientes? Se trataría de darle la vuelta. No desarrollar productos y después buscar clientes, que es lo que solemos hacer, sino todo lo contrario. Sí desarrollar clientes y luego diseñar productos o servicios en la medida o a la medida de los gustos, necesidades, preferencias de esos clientes. Vamos pues a desarrollar clientes. Sabemos por experiencia que un proyecto de emprendimiento debe dirigirse a un nicho muy concreto de clientes. Y eso a pesar de que las personas emprendedoras al inicio son muy reacias a elegir una tipología muy concreta de clientes, porque les parece que están renunciando al resto del mercado. Ya veremos más adelante que es justo lo contrario. Conectaremos con ese nicho a través de desarrollar lo que llamamos el arquetipo de cliente. El grupo emprendedor tiene que descubrir y elegir previamente dicho nicho de mercado al que quiere dirigirse. Y cuanto más específico sea el nicho, mucho más fácil será conocerlo y, por tanto, diseñar e implementar productos y servicios a la medida de sus necesidades, sus gustos, sus problemas, sus deseos. En verdad, lo ideal sería poder personalizar todas nuestras acciones tratando a cada cliente de forma individual, aunque esto no resulta nada fácil. Un paso para acercarnos a esta opción es que pintemos el arquetipo de nuestro cliente. Es decir, que seamos capaces de darle un nombre, unas características, unas circunstancias, una vida. En definitiva, que lo humanicemos con el fin de poder empatizar con él o con ella y llegar a conocerlo en profundidad, conocer sus objetivos, sus motivaciones, sus actitudes, sus comportamientos, como representación del colectivo de personas al que queremos dirigirnos. Pero no podemos desarrollar nuestro arquetipo de cliente si previamente no hemos elegido o no nos hemos decidido por un nicho de mercado. Es por ello que recuperamos en este momento una herramienta que usábamos en el análisis externo, que era la lluvia de clientes del sector. Partimos de esta herramienta en la que nuestros equipos de personas emprendedoras habían listado hasta 20 tipologías diferentes de clientes que formaban parte del sector de actividad, es decir, formaban parte de su mercado. Bueno, en este momento pedimos a nuestros equipos que recuperen dicha herramienta y los acompañamos
usando distintas dinámicas y distintas herramientas a lo largo de un embudo en el que van a terminar eligiendo un solo arquetipo de cliente con el que van a continuar el itinerario. Y una vez que nuestras personas emprendedoras se han decidido por un nicho concreto del mercado, les acompañamos a escribir la historia de su cliente. Y es que el arte de contar historias resulta una herramienta importante para explorar y comenzar a conocer mucho mejor el arquetipo del proyecto. Las historias bien planteadas hacen concretos los conceptos abstractos y simplifican los mensajes complejos. Evocan emociones generando mayor empatía con sus protagonistas, nos acercan a las personas, nos conectan, nos hacen humanos, en definitiva nos inspiran y nos motivan a la acción, a dar respuesta a los problemas que contemplan. En los materiales tenéis desarrollado un ejemplo completo de historia de cliente que os puede resultar de bastante utilidad. Pero a nivel general debemos de narrar la historia de nuestro cliente siguiendo un esquema que contenga los siguientes elementos. En primer lugar, datos de contexto en el que se presenten los personajes y se sitúe la historia. Narrados en presente, porque el presente nos acerca mucho más al problema, y que contenga al cliente, sus características, su condición, su contexto, su momento. La descripción del problema escrita en primera persona porque nos ayuda a empatizar y donde se describa la situación de necesidad o problema que afronta el cliente. El estado de ánimo del cliente respecto del problema, es decir, la redacción sobre cómo se sienten las personas protagonistas con referencia al problema, las eventuales soluciones, es decir, aquellas acciones que los posibles clientes potenciales están llevando a cabo para intentar solucionar su problema, y en la historia nunca debe de aparecer nuestra propuesta de valor. No es una historia de solución, es una historia de problema. Comenzamos ahora el apartado de análisis de los problemas y necesidades de los clientes. En este apartado vamos a profundizar en la conexión con las necesidades del cliente para poder extraer mejores hipótesis que validar, como ya veremos un poco más adelante. Una necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Y en este momento nos vamos a centrar precisamente en necesidades, no en deseos, no en demandas y mucho menos en las diversas soluciones que se podrían dar a dichas necesidades. En este sentido, las necesidades de los arquetipos de clientes se caracterizan por tres aspectos fundamentales. En primer lugar, su estabilidad en el tiempo. Si bien las formas específicas en que estas necesidades se manifiestan y las propias expectativas en torno a su satisfacción pueden evolucionar con los cambios culturales, tecnológicos y sociales, las motivaciones subyacentes suelen permanecer constantes en el tiempo. Por otro lado, su naturaleza transfronteriza. Aunque la expresión y la prioridad de ciertas necesidades pueden variar entre distintas culturas y ubicaciones geográficas, las necesidades humanas esenciales son universales. Su independencia de soluciones específicas, es decir, existen independientemente de las soluciones particulares que se ofrezcan para satisfacerlas. ¿Qué hay detrás de las demandas de nuestros clientes? Como por ejemplo de la demanda de un llavero. Las necesidades de los arquetipos de clientes se pueden desglosar atendiendo a tres dimensiones o tipologías de elementos. En primer lugar, la dimensión funcional, que se aplica a todo aquello que se realiza de acuerdo con la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo, o lo que es adecuado a sus fines. En el ejemplo del llavero, la dimensión funcional sería tener nuestras llaves bien organizadas y bien ordenadas. En segundo lugar, la dimensión emocional, que se aplica a lo que tiene que ver con la emoción como estado afectivo intenso, es decir, situación en la que se manifiestan diferentes tipos de sentimientos. En el caso del llavero, explicaría la demanda de llaveros que nos recuerden a una situación que nos evoque sentimientos, como por ejemplo cuando hacemos un viaje y queremos comprar un llavero para llevarnos el recuerdo de ese viaje, o cuando
Compramos un llavero con un espacio para una foto, para que en ese llavero podamos poner la foto de nuestros seres queridos. Y en tercer lugar, la dimensión social, que se aplica a la sociedad humana y a las relaciones entre las personas. En el ejemplo del llavero, evocaríamos aquí el sentido de pertenencia, cuando, por ejemplo, queremos comprar un llavero con el emblema de nuestra universidad o con el escudo de nuestro equipo favorito. Estas tres dimensiones son fundamentales y es importante que las conozcamos si queremos dar una buena solución a los problemas, deseos y necesidades de nuestro cliente. Extraer de la historia de nuestro cliente las hipótesis de problema y las hipótesis de arquetipo, así como analizar las necesidades en las tres dimensiones que hemos visto, funcional, emocional y social, van a ser pasos necesarios para salir a la calle a interactuar con personas que respondan a dicho arquetipo y contrastar qué se corresponde con lo plasmado en el papel y qué no. Para ello, tenéis desarrollado en los materiales dos herramientas con el ejemplo que son la hipótesis de problema, en la que nos ayuda a extraer de la historia lo fundamental del problema del cliente y descomponerlo en necesidades funcionales, emocionales y sociales. Y por otro lado, la hipótesis de arquetipo, que nos va a ir ayudando a conocer mejor las características de nuestro cliente en cuanto a características demográficas y fisiológicas, económicas, socioculturales y psicográficas. Trabajaremos ahora sobre la validación del arquetipo de cliente. Después de haber desarrollado la historia del cliente y formulado las hipótesis de problema y las hipótesis de arquetipo, es el momento crucial de validar si estas representaciones son fieles o no a la realidad. Para ello, utilizaremos fundamentalmente una herramienta que se llama las entrevistas de problema. El objetivo esencial de esta herramienta es transformar nuestras hipótesis, que son meras suposiciones, en hechos contrastados mediante la interacción directa con nuestros clientes potenciales. Se trata, en definitiva, de respetar una secuencia iterativa en todos nuestros procesos de experimentación, que consiste en formular hipótesis en ese laboratorio, en esas herramientas que nos ayudan a plasmar sobre el papel nuestras principales decisiones estratégicas, salir a la calle para validar ese problema, en este caso, o esas hipótesis, ver de esa interacción con la calle qué necesitamos cambiar, qué necesitamos transformar y continuar con esa secuencia iterativa. Y la principal herramienta de validación del arquetipo de cliente con la que trabajamos se llama la entrevista de problema. Consiste en interaccionar con un número importante de clientes que responden a nuestro arquetipo para profundizar en la comprensión del problema que queremos resolver para ellos y hacerlo siempre desde su piel, con esta conexión empática que nos ayude a conocer cómo le afecta realmente, cómo vive ese problema, con qué frecuencia lo experimenta, cómo intentar resolverlo en la actualidad. Son la mejor herramienta para validar o no nuestras hipótesis, esas que hemos trabajado sobre el papel. Deben de ser cortas, simples y objetivas y tenemos que aprender lo más rápido posible al menor coste posible. Vamos a necesitar mantener conversaciones guionizadas con un número importante de personas que respondan al arquetipo. Hablamos normalmente entre 30 y 50 personas entrevistadas para tener una certeza real de que podemos validar nuestras hipótesis, pero esto va a depender mucho del sector y del arquetipo con el que se esté trabajando. También se pueden realizar algunas entrevistas a personas expertas en el problema, aunque habría que matizar ese guión de preguntas, y estas entrevistas no van a sustituir a las que se deben de realizar a esos clientes potenciales. Por último, es además muy importante realizar al menos 5 entrevistas, 5 conversaciones guionizadas piloto que validen la propia herramienta, que de alguna forma nos obliguen a pararnos a ver qué sí está funcionando en ese guión, con esas preguntas, en esas entrevistas, y qué no nos está funcionando para mejorar en el proceso antes de continuar.
Como ya hemos dicho, ya tenemos formuladas las hipótesis de arquetipo, las hipótesis de problema y a partir de ahí seguimos la siguiente secuencia. Diseñar el guión de la entrevista para que nos guíe en esas conversaciones con los clientes que responden a nuestro arquetipo, planificar esas 5 entrevistas piloto, sacar conclusiones de esa experiencia y hacer las modificaciones oportunas antes de continuar con el resto de entrevistas, planificar la implementación del resto de las entrevistas, tomar notas y analizar indicadores y sacar conclusiones, es decir, saber hasta qué punto hay hipótesis que están validadas, cuáles no, cómo afecta eso a la nueva narrativa, a la nueva descripción del arquetipo y a la descripción también del problema que queremos resolver para nuestros clientes. Existen una serie de reglas de oro para la entrevista que deberíamos de respetar. Tener presente que queremos aprender sobre el presente o el pasado de las personas con las que estamos conversando, nunca sobre el futuro o sus expectativas, porque es una forma de engañarnos. Realmente lo que nos va a dar pistas poderosas sobre lo que es verdaderamente importante para nuestros clientes con respecto al problema que les queremos resolver, esas necesidades que queremos cubrir un poco más adelante, será cómo es su comportamiento actual o cómo ha sido su comportamiento en el pasado. Si hablamos de expectativas y de cosas que están en el aire, vamos a obtener respuestas que no sean para nada reales. Por otro lado, queremos aprender sobre el problema o, cuando llegue el momento, sobre la solución. Nunca de ambas en una sola entrevista, nunca de ambas de forma simultánea. En este momento queremos aprender sobre el problema y sobre las características de nuestros clientes, sobre las necesidades que rodean ese problema y que nosotros más adelante querremos solucionar. Si mezclamos problema con solución, no vamos a conseguir aprender de ninguna de las dos. Y además no vamos a poder desarrollar una buena solución si no aprendemos a conocer bien a nuestro cliente y sus necesidades. Por otro lado, no queremos aprender demasiadas cosas en una única entrevista, no queremos convertir esto en una encuesta pesada. Por tanto, tendremos que priorizar. Vamos a mantener conversaciones con nuestros clientes. Esto no son encuestas. De hecho, vamos a darle un formato de diálogo en el que evitemos esos discursos cansinos y una interrogación demasiado agresiva. A las personas realmente les gusta conversar y de esta manera vamos a poder aprender cosas con las que en principio no contábamos y también validar o no validar las hipótesis con las que sí contábamos. Ojo con las circunstancias de la entrevista, todos los datos de contexto, el momento en el que acudimos a esas personas para mantener esa conversación, el espacio, el sitio que hemos elegido para que se lleven a cabo. Todos esos elementos pueden hacer que las conversaciones se produzcan de forma óptima o que sean conversaciones incómodas. Es también, por otra parte, necesario hacer preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son fáciles de manipular para que obtengamos las respuestas que queremos escuchar, aunque sea de forma inconsciente, y además limitan el conocimiento, limitan la respuesta. Vamos a hacer preguntas abiertas que ayuden a que obtengamos mayor conocimiento. Además, sobre todo si ha habido buena sintonía con las personas que estamos entrevistando, les recomendaremos a otras personas de su perfil para que podamos seguir entrevistando. Y por supuesto, una vez que hemos terminado la conversación, deberemos de pararnos a tomar nota y a sacar conclusiones.